¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería Industrial de Sistemas y Logística, de la materia Los factores de riesgos en la industria? Bueno, en la sesión anterior vimos sobre recolección de datos y evidencias, los análisis de causas, que son causas básicas, las causas inmediatas, para evaluar qué originó el incidente o accidente y de ahí implementar medidas correctivas y preventivas, controles efectivos para que no vuelva a reincidir ese accidente. En esta sesión, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el informe y documentación de la investigación, y un tema muy importante es sobre los costos o el coste de los accidentes. Bueno, el informe, lo que vimos anteriormente, el informe importante es de investigación, son documentos formales que detallan los hallazgos de la investigación sobre un evento adverso. Esos informes son esenciales para entender la causa del incidente o accidente, evaluar el impacto y desarrollar estrategias para prevenir futuros eventos similares que vuelva a reincidir. Entonces tenemos este formato que ya lo vimos en la sesión anterior y lo vuelvo a colocar aquí, ¿sí? Estos informes, estos formatos nos va a ayudar a nosotros a llenar nuestro formato ST7 que nos manda el Seguro Social. Bueno, este es un formato ST7, ¿sí? Entonces, algo similar con el formato que podamos tener nosotros como administración en nuestra planta, en donde viene el aviso de atención médica inicial y clasificación de probable riesgo de trabajo. Ese es el ST7. Cuando le llega a la empresa este formato ST7, no quiere decir que ya está calificado como riesgo de trabajo. Es muy importante contar con el formato, el procedimiento, que ya lo hemos visto en esta semana número 5, el procedimiento de qué hay que hacer, cuáles son la información que necesitamos, cuál es nuestro formato para investigación del accidente, cuál es la metodología, para que en la descripción de qué vamos a hacer podemos llenar este formato. Y vienes teniendo la misma información que nuestro formato: nombre del patrón o razón social, esa sería la razón social de la empresa, el domicilio de la empresa, la colonia, el código postal, teléfono y el registro patronal. Este primer cuadro pues es los datos del patrón, ¿no? Para ser llenado por los servicios de atención médica, número de seguro social del lesionado, apellido paterno, materno y nombres, identificación oficial, la CUR, la edad, el sexo, estado civil, domicilio, colonia o fraccionamiento, o sea, donde vive, el teléfono, código postal, ¿sí? La UMF, la unidad médica familiar en donde está escrito, de la delegación del IMSS, la fecha y hora del probable accidente de trabajo, ¿sí? Hay que poner el día, el mes, el año y la hora. La fecha y hora de la consulta, ¿sí? Una es la fecha y hora donde, ahí dice claramente, probable accidente, ¿no? No dice la fecha y hora del accidente. O sea, todavía no se ha calificado si fue o no fue accidente o es un riesgo de trabajo. Y esto, si se califica como riesgo de trabajo, pues ya le pega en el índice de siniestralidad y su materia de prima de la empresa. La descripción detallada de la forma que ocurrió el accidente, la parte de la exposición, debe ser claramente. Descripción de las lesiones y el tiempo de evolución, qué lesiones tuvieron y cuál ha sido su evolución, ¿no? En el transcurso, el día que fue probablemente el día del accidente, y la consulta donde fue el trabajador a la consulta a su unidad médica familiar. En este caso sigue el formato, nombre del patrón, ¿sí? Y la descripción precisa
de forma de sitio donde ocurrió, nombre del cargo de la persona de la empresa y si es la primera atención médica, no la proporción LIS, anotar dónde se otorgó y anexar un certificado médico si es que lo llevaron a otro lugar, ¿sí? Entonces, toda esa información se tiene que llenar en el formato ST7 y debe ser enviado nuevamente. La empresa lo debe llenar y posteriormente se debe de llevar al Seguro Social por parte de un familiar de la persona lesionada con sus incapacidades. ¿Sí? Y aquí vemos el dictamen de alta por riesgo de trabajo, que es el formato ST2. El formato ST2 es, digamos, el alta del trabajador. Es decir, ¿sabes qué? Pues ya no tienes más incapacidad, te encuentras bien. Sobre la evolución de tu lesión o tu enfermedad, pues te vamos a dar de alta tu riesgo de trabajo, siendo que la ley federal del trabajo dice que el riesgo de trabajo, un accidente con lesión y una enfermedad, ¿no? Entonces, el apellido paterno, materno y el nombre de seguridad social, la CUR, la matrícula, datos de la empresa y el tipo de riesgo, ¿sí? Registro patronal, el tipo de riesgo. Si fue accidente de trabajo, si fue un accidente de trayecto, ¿qué quiere decir? De que pues hubo un choque automovilístico o en el transporte que da la empresa, pues tuvo un accidente vehicular, ¿sí? Entonces es un accidente de trayecto, iba de su casa para la empresa o la empresa para su casa. Ese es un accidente de trayecto, una enfermedad de trabajo, ¿sí? Y si hubo incapacidad permanente, sí o no, la fecha del accidente y cuándo se va a iniciar los labores, ¿sí? Acá hay una nota, dice, en caso de presentar secuelas, el Servicio de Salud del Trabajo determinará la fecha de inicio de labores, previa a la evaluación correspondiente, ¿no? Lugar, delegación, día, nombre médico, formulario de este dictamen y servicio médico de salud y la firma del médico. O sea, ya dieron de alta y pues dijeron que sí es un riesgo de trabajo por un accidente de trabajo. Entonces son tres tipos de riesgos. Accidente de trabajo, accidente de trayecto, o sea, que tú vas de tu casa al trabajo, trabajo a tu casa y pues tuviste un accidente vehicular, es un accidente de trayecto. Y otro, pues una enfermedad laboral, una enfermedad de trabajo. Entonces, ese es un formato que te dan para que tú llenes como alta por riesgo de trabajo. ¿Vale? Entonces, también tenemos que darle aviso a la STPS. Hay que darle aviso, que es la SIAC, que es el Sistema de Información de Avisos de Accidentes del Trabajo, el SIAC, que lo administra la Secretaría del Trabajo. Anteriormente había una norma oficial mexicana que es la NOM 021, que hablaba sobre los avisos que se tenía que dar al patrón para la Secretaría del Trabajo, que era de manera física, por un documento, por un formato que daba la Secretaría del Trabajo y únicamente llenaba para llevarlo a la Secretaría del Trabajo y así contar con todo la Secretaría del Trabajo de los accidentes que hay en un cierto lugar. Pero ahora con este sistema que se llama SEAT, se requiere la firma electrónica de la empresa para poder ingresar esos accidentes de trabajo. Bueno, ¿cuáles son los costos de los accidentes? Hay costos directos y hay costos indirectos. Los costos directos son asistencia médica y quirúrgica, ¿sí? Son los de rehabilitación, hospitalización, medicamentos y material de curación, aparatos de prótesis y órtesis, indemnizaciones, incapacidades parciales, temporales y permanentes, ayudas y pensiones. Esos son los costos directos, son costos que la empresa pues sabe lo que va a salir, ¿no? Pues, si hay
mayor incapacidad, 28 días de incapacidad, le va a pegar su índice de siniestralidad, ¿sí? Le va a pegar su prima de riesgo, que esa debe de ser reportado en el 2024. Un ejemplo se debe de dar a conocer en el 2025 del mes de marzo. Entonces ahí está haciendo la evaluación de los accidentes que hubieron, si fueron evaluados como riesgo de trabajo, y de ahí decir que si sigue con la misma prima de riesgo, que es de acuerdo a la fracción que le toca en la prima de riesgo, va a hacer el pago que debe de hacer mensualmente por cada uno de los trabajadores. Entonces, la asistencia médica, quirúrgica, también va por medio de la empresa, también la parte de la rehabilitación. Sabemos que una de las obligaciones del patrón es que cumpla con todas las condiciones de seguridad. Y vemos ahí que claramente decía Fran Bier, ¿no? Que el 80% es culpa de la administración, ¿no? O sea, viene el origen de la administración, no del trabajador, porque el trabajador no va a pagar todos esos costos directos, ¿no? Sino la empresa es responsable de los trabajadores. Entonces, los medicamentos, los materiales de curaciones y los aparatos de prótesis. Bueno, ¿cuáles son los costos indirectos? Los costos indirectos pueden salir más caros, los gastos indirectos, que los costos directos, ¿no? Daños a la maquinaria, una maquinaria que puede costar mayor a 5 millones de pesos, ¿sí? Pérdida de producto, materia prima, energía, horas hombre no utilizadas, capacitación, adiestramiento, ¿sí? Entonces, esos costos indirectos son, por ejemplo, vemos a la imagen a una persona, un montacarguistas, que en un desnivel, con una rampa, pues pega al montacarga, el montacarga da vuelta y se lleva un muro. En ese muro vemos pues ya un daño, ya vemos un accidente, aunque la persona no le pasó nada, ni una lesión, ¿sí? Ni una fractura, ni una herida, ni una lesión, ¿sí? No le pasó nada, pero sí un accidente con daños en la propiedad. ¿Cuánto va a costar la reparación del mástil del montacargas? ¿Cuánto va a costar reparar nuevamente el muro? ¿Cuánto va a costar el piso? Entonces, si hacemos un costo, ¿sí? A lo mejor ya no se puede arreglar el montacargas, se tiene que comprar otro. ¿Cuánto cuesta un montacargas? ¿Cuánto cuesta otra vez la reparación del muro? Entonces, todos esos costos indirectos son los costos que son mayores a los costos directos, y ya conocemos que lo que vamos a pagar. Los costos sociales, pues puede haber ruptura familiar, desempleo, subempleo, alteraciones comunitarias, adaptaciones a las instalaciones. Esos costos sociales, pues de acuerdo a la personalidad del trabajador o el ambiente laboral donde se encuentre el trabajador. Eh, Dentro de los costos del accidente, yo siempre pongo esta imagen que es el iceberg de los costos producidos por los accidentes, que pues bien vemos ahí los costos directos. Vemos que en el barco es una empresa X que solamente ve la punta del iceberg, ¿sí? Que son los costos directos, que son los costos que vimos, ¿no? O sea, ya sabe cuánto va a pagar por una lesión, por una enfermedad, porque está asegurado el trabajador, ¿no? Sabe cuánto va a ser por los servicios médicos, los costos de compensación, costos asegurados, ¿sí? Pero lo que no ve la empresa, que es el barco, es qué es lo que hay abajo del iceberg, ¿sí? Tenemos un peso, digamos así, haciendo un ejemplo monetario, un peso que son los costos directos. Vemos los costos indirectos, que es de 5 a 50 millones de pesos, ¿sí? Que son los gastos contabilizados por daños a la propiedad, que son costos sin asegurar.
¿Cuáles serían estos? Daños a los edificios, montacargas, se llevó el muro. ¿Cuánto va a salir el muro otra vez para poder arreglar? ¿Sí? 150,000 pesos. ¿Cuánto va a costar comprar otro montacargas? 400,000 pesos. Llevamos medio millón de pesos. Daños al equipo y herramientas, daños al producto y material, y en ese caso el muro cayó sobre 2 toneladas de aceite, porque la empresa se dedicaba a la colección de aceites, pues ese producto pues ya es un producto inconforme, un producto que ya no se puede reutilizar. Interrupción y retrasos de producción, se tiene que parar la producción por las horas de producción que se pierden, los gastos del equipo, provisiones de emergencia, arriendo de equipos y de reemplazo. Y otros que son de 1 a 3 millones de pesos, los costos misceláneos sin asegurar, que son los tiempos de investigación. ¿Cuánto me va a costar el tiempo de investigación? Más si es una investigación fatal, ¿sí? La investigación fatal, la unidad forense, la parte criminalista, me puede decir que tienen que asegurar por una semana el área. Imagínense, una semana, ¿cuánto me va a costar la producción? ¿Cuánto me va a costar el paro de la planta en una semana por esa investigación? ¿Cuánto me va a salir? ¿Sí? Entonces, imagínense, pueden salir, puede haber que hay pérdidas por parte del cliente. El cliente le digamos, ¿sabes qué? En una semana no te voy a poder cumplir con con el producto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el cliente? Buscar otras opciones y hasta se puede perder el cliente, ¿no? Los salarios pagados por pérdida de tiempo, ¿sí? Se tiene que pagar costos de contratar o preparar personal de reemplazo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Pues ya no vas a estar en este lugar, está despedido, ¿sí? Tengo que buscar a otra persona que haga la actividad que tú tienes y tengo que capacitarlos, ¿no? Sobre el tiempo de esta de supervisión, el tiempo de trámites administrativos, si hubo una multa por parte de la STPS, si hay una multa por parte del Seguro Social, si hay una multa por protección civil, ¿sí? O hay una multa por Profepa. Entonces, el tiempo extra bueno, los tiempos de trámites administrativos, menor producción del trabajador lesionado, pérdida de prestigio y de posibilidad de hacer negocios, lo que había comentado, ¿no? Que a veces muchas empresas cuentan con lo que es empresa segura por las STPS y la STPS al saber que hubo un accidente fatal, pues te quitan pues el certificado, ¿no? Y esto que te orilla a que no tengas un buen prestigio, tengas una mala imagen por la empresa y que esto pues dentro del mercado muchas empresas que pues tienen clientes no, no den paso para poder cerrar un contrato, ¿sí? Entonces, como vimos, todos los factores que se pueden ver dentro de la industria tenemos que analizarlos. Primeramente, identificar el peligro. ¿Cuáles son los peligros? Que son las condiciones inseguras y también los riesgos que son los actos inseguros para que no vuelva a dar un resultado de un accidente o incidente. Y esto, pues, ¿qué va a pasar? Que la empresa no sea una empresa con una buena imagen, que esta empresa no le compren el producto, porque es una empresa donde hay muchos accidentes y que hay mayormente productos inconformes. Entonces, una auditoría, por ejemplo, una auditoría es meta, que yo voy a comprar, lo voy a vender a tal empresa, por ejemplo, a una empresa muy grande que tiene a nivel nacional varias tiendas y que quiere vender mi producto. Entonces me manda una auditoría SMETA, así ustedes pueden buscar, SMETA de SEDEX, y de ahí, pues si no cumplo con todo lo que requieren, pues no me compra el producto. Por eso es muy importante que en esta materia que vimos, los factores
de la industria. Tenemos que ver cuáles son los factores de riesgos que pueden ver. Nosotros tenemos que administrar los controles para mitigar esos riesgos, ¿sí? Una buena administración, ¿sí? Una buena administración nos va a servir para que no exista estos incidentes, accidentes. Si no se cuenta con una buena administración, pues el resultado va a ser pérdidas. Entonces tenemos que tener el control total de esas pérdidas. Le agradezco mucho, espero de que esta materia les haya gustado y nos vemos en su examen y en el foro siguiente. Hasta luego.